Muchas gracias, Tomás, compañeros, compañeras. ¿Podría haber sido la crisis diferente si en el lugar de estar un gobierno socialista gobernando España hubiese habido un gobierno diferente? No. Como la pandemia no entiende de fronteras. La pandemia tiene un origen local y luego se convierte en global. El origen local de la crisis fue Estados Unidos, fue el sistema financiero de Estados Unidos, pero se extendió como una pandemia y ha llegado a todas partes. No respetó fronteras y los efectos de la crisis se han hecho notar igual en Nueva Zelanda y en España. Y se han hecho notar igual en Suecia que en España. Luego, entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia en que gobierne un partido o gobierne otro? Primero, lo que dice el señor Rajoy, falso. ¿Alguien se cree de verdad que hubiese podido subir el señor Rajoy al monte más alto de España y decir: crisis, párate, porque yo te lo pido? ¿Alguien cree de verdad que el señor Rajoy está dotado de unos poderes como para él solito resolver la crisis mundial sin tener que recurrir a que todos los gobiernos del mundo se tengan que reunir para ver cómo salen de la crisis? No. Por lo tanto, ahí tendríamos la misma situación. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo se sale de la crisis y con qué política se sale de la crisis? Ahí sí que cuenta la ideología. Por ejemplo, ahora puede pasar una cosa que va a estar en el debate. Puede haber gente que piense: bueno, lo peor de la crisis ya ha pasado. El sistema financiero ya es solvente. Está solventada la crisis financiera, las economías empiezan a crecer, ya hemos dejado la crisis atrás. Esa es la política que haría la derecha. ¿Qué haremos desde la izquierda del Partido Socialista? Perdón, la crisis habrá pasado el día que 15 millones de personas europeas que han perdido el empleo como consecuencia de la crisis vuelvan a tener trabajo. Mientras eso no pase, la crisis no ha pasado. Y por tanto, tenemos que hacer políticas no para resolver el problema financiero, que ya se ha resuelto, sino debemos de hacer políticas para salir de la crisis incentivando la economía para la generación de empleo. Y no se supera la crisis mientras no vuelva a haber empleo. Pero cuando hablemos de nuevo empleo, también deberemos de plantearnos que el empleo tiene y debe de ser un empleo de calidad, no un empleo precario, un empleo de calidad. Y no volver probablemente aquello que generó tanto empleo, pero que tan débil ha hecho la situación económica como fue la construcción. En España, por cada piso que se construía, trabajaban 2 personas, 2,5, 2 personas y media, a uno no lo partimos por la mitad, pero 2,5. En España se construían 700.000 viviendas al año, igual que Francia, Italia y Alemania juntas. No es normal que un país con 46 millones de habitantes construya las mismas viviendas que 3 países que tienen más de 200 millones de habitantes. Pero ahí había un modelo que generaba mucha riqueza a corto plazo, que generó mucho empleo a corto plazo y en el que, si somos sinceros, no se salva ni el apuntador de ese modelo. Todos jugamos a él. Todos. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los empresarios, el que se compró un piso, el que le dijeron que el piso le iba a valer cuando se lo acabaran, antes de entregarle, más de lo que había pagado. Y mientras tanto, en un país que se construía más que en toda Europa, era el país a la vez que menos viviendas de protección oficial había. Expulsaban a los jóvenes y para poder tener una vivienda se tenían que ir a 40 y 50 kilómetros de la ciudad donde habían nacido o estaban sus padres. Y para poder hacer frente a aquella vivienda tenían que hipotecarse a 30 y 40 años. Porque ese fue el sistema que también
Inventario. No te preocupes por el precio final, preocúpate por la cuota que pagarás al mes. Y si la cuota con 15 años para una hipoteca es muy alta, te la paso a 20. Y si con 20 es muy alto, te la paso a 30. Y si es muy alta, te la paso a 40. Una auténtica barbaridad. Pero ese fue el sistema. Y ese sistema también ha explotado en el momento que se encuentra esa gripe con esa pandemia y se produce una crisis. Pero vamos a salir de la crisis. Vamos a salir. Tenemos que hacerlo con esfuerzo, trabajando, con sacrificio. Las cosas, habrá un antes y después de la crisis. Y muchas cosas cambiarán y no necesariamente tienen que ser para peor ni para mal. Debemos de poner en valor la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de que las cosas no son gratis. Una cultura que se había perdido en los últimos años, donde parecía aquí que el que se dedicaba, el que se esforzaba, el que trabajaba y el que las cosas le eran difíciles, ese parecía que no se enteraba, que lo que se llevaba era lo contrario, conseguir mucho con poco esfuerzo, con menos dedicación y si era posible hacerte rico. Esa era la cultura que hay que desterrar. Por lo tanto, la crisis tiene que servir también para poner en valor los valores que representamos. Una crisis que no pueden pagarlo y no podemos permitir que lo paguen los más débiles. Aquellos que solo tenían su trabajo, aquellos que solo tenían lo que habían conseguido a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de mucho trabajo. No se les hubiese imaginado nunca, ni hubiesen hecho una propuesta, qué sucede con una persona que ha perdido el empleo, que ha agotado la prestación contributiva, que ha agotado el subsidio y no tiene rentas. ¿Qué pasa con esa persona? Este gobierno ha dicho que esta persona tiene que tener una renta de acompañamiento mientras dure esta situación. Porque en un país como el actual, en un país como el nuestro, tenemos y no podemos permitir que haya gente que quede en la frontera de la exclusión social por el hecho de que haya una crisis económica. Tiene que operar el efecto de la solidaridad. Y ahí están las medidas que hemos adoptado. Y al cabo, después supongo que en el coloquio podremos entrar en detalle. Finalmente, nuestra prioridad tiene que ser lógicamente el empleo, por supuesto, salir de la crisis y el empleo. Y dentro del empleo tiene que haber dos colectivos, hay dos colectivos que nos tienen que preocupar de una manera prioritaria y de una manera muy importante. Uno son los jóvenes. Los jóvenes constituye hoy el principal problema del conjunto de la Unión Europea. En estos momentos los jóvenes son los que están siendo más castigados por el tema de la pérdida del empleo y no podemos y no debemos permitir que una generación se pueda frustrar en sus expectativas de emancipación y de futuro. Y hay que trabajar y hacer esfuerzo para hacer un plan por el empleo y un pacto por el empleo para los jóvenes. Y hay otro colectivo que también es muy importante, que son los que han perdido el empleo y lo que se llaman los paradas de larga duración, de más de 45 años, que han trabajado algunas veces y ahora no trabajan. Es necesario que se incorpore al sustento de la familia, pero esa es la persona que está teniendo más dificultades. Y por ello vamos a trabajar y seguiremos trabajando y, como decía Tomás, no podemos confiar demasiado en que nuestros discursos, nuestros mensajes se trasladen a través de los medios de comunicación hacia la opinión pública, pues como lo sentimos y como lo decimos, por medio, bueno, ya no digo Telemadrid. ¿Cómo puede haber una televisión pública pagada con la... Yo puedo entender que haya una televisión privada que sea infumable. Bueno, alguien ha puesto ahí el dinero y, en fin, hace su línea editorial. Pero oiga, una televisión pagada con el dinero de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿cómo puede ser tan parcial? Es verdad que los gobernantes pues tienen y deben muchas veces de acudir a una inauguración, a un acto. Pero hombre, yo digo, ¿y esta señora cuándo está en el despacho? ¿Cuándo está tomando decisiones? ¿Cuándo está gobernando? Simplemente cada día
con esa especie de cámara que le sigue y que luego se proyecta por la noche. Que conseguir llegar a la gente uno a uno. Tenemos y debéis de mirar, de realmente hablar con la gente, transmitir la confianza en un proyecto de progreso, en un proyecto de izquierda para España y para Madrid, porque momentos peores en este país los hemos pasado y hemos salido de ellos, y de este también saldremos, y saldremos adelante, y evidentemente que lo haremos, eso sí, mirando siempre a quienes más confianza han depositado en nosotros, que son la gente trabajadora. Muchas gracias y a vuestra disposición.